Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de Web3 y de una de las tecnologías en las que se apoya, blockchain. Tengo la suerte de estar acompañada por José Perit Azuara. Él es Managing Director de Bit2Me y director de Web3 MBA. También me acompaña Alberto Grande, responsable del equipo de innovación en Paradigma Digital, experto también en Web3 y a quien voy a ceder hoy el rol de entrevistador. Os dejo con ellos. Muchísimas gracias, Maribel. Pues durante los últimos años hemos oído hablar de forma recurrente sobre Web3, blockchain, contratos inteligentes. Todas estas tecnologías han estado en nuestro listado de tendencias tecnológicas prácticamente todos los últimos años. Al ser probablemente, junto con la parte del mundo de inteligencia artificial, las tecnologías más prometedoras. Algunas de las implementaciones más conocidas de esta tecnología, de toda la parte de Web3, han sufrido casi de manera continua una auténtica montaña rusa de comentarios positivos y negativos. Si hablamos de blockchain, a todos se nos viene a la mente Bitcoin, Ethereum. Si hablamos de contratos inteligentes, es posible que se nos venga a la cabeza temas de NFTs. Todo esto son simple y llanamente algunos ejemplos de algo que va mucho más allá. Y es por eso por lo que en este capítulo nos vamos a meter en detalle. José, ¿preparado? Sí, hola. Pues venga, primer reto, en 2 minutos. ¿Qué es Web3? ¿Qué es Web3? Web3 básicamente es la siguiente iteración de Internet. Actualmente nos movemos en un paradigma Web 2. Yo os lo voy a explicar de una forma muy rápida. Seguro que cuando todos buscamos una noticia en nuestro móvil, ¿no? Y queremos ver, informarnos, contrastar, nos encontramos con muchísimas barreras, ¿no? Nos encontramos con que realmente tienes que esquivar anuncios, tienes que scrollear muchísimo, ¿no? Se ha vuelto una tarea casi imposible, ¿no? Desde un smartphone buscar una noticia, ¿no? Esto es el paradigma Web 2, un paradigma donde nuestros datos, lo que ha ocurrido con nuestros datos es que se lo han apoderado las grandes tecnológicas, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, vemos que mediante pues, la IA, ¿no? Lo que están haciendo con estos datos es hacernos unas recomendaciones, ¿no? Esto al principio era interesante, pero ha llegado a un punto, ¿no? Donde es molesto. Web3 es una especie de limpieza de toda esta saturación mediante blockchain. Realmente sería un cambio de paradigma donde la palabra que a mí más me gusta que la resume es el ownership, que al final es la pertenencia, ¿no? Una wallet donde lo que hacemos es cambiar las reglas del juego, ¿no? Pero sobre todo es un concepto basado en las comunidades y basado en el ownership. Perfecto. Hemos comentado, ¿no?, que una de las tecnologías en las que se apoya Web3 es blockchain. ¿Qué características aporta blockchain que hace que sea tan relevante dentro de nuestro contexto de Web3? Bueno, la primera es muy sencilla, ¿no? Que para mí es una de las que más me gusta, que es la inmutabilidad. Es decir, todos trabajamos, ¿no? con ficheros, ¿no? Imaginemos un Excel o con bases de datos, ¿no? El problema que estamos viendo, y por ejemplo esto se ha visto en muchos sectores, ¿no? Pongamos el caso de los royalties, ¿no? Los royalties, hay autores, ¿no? Que trabajan con royalties, ¿no? Yo te vendo, imagínate, ¿no? Diseñas un producto y te pago por tantas unidades que se venden, ¿no? Entre dos partes. ¿Qué ocurre? Que este artista, ¿no? Este autor nunca va a saber cuántas unidades ha vendido de su producto. Es decir, porque la segunda parte le puede decir que se han vendido 100 cuando se han vendido 1000, ¿no? Por lo tanto, estaría percibiendo menos importe por su obra. Cuando hablamos de la inmutabilidad, estamos hablando que si todo esto lo volcamos sobre blockchain, tenemos que imaginar que es como esculpir sobre un bloque de cemento, ¿no? Esta data, esta información. Por tanto, la inmutabilidad de blockchain significa que no vamos a poder cambiar nunca este registro. Por otro lado, tiene una otra característica muy interesante bueno, al final es la criptografía, ¿no? Lo que estamos haciendo es protegiendo estas transacciones de una forma mucho mayor que con cualquier otro sistema. Es por ello que blockchain al final lo que hace es cuando tenemos relaciones entre varias partes o varias entidades, lo que nos va a trasladar es veracidad.
Otra de las características que nos proporciona la tecnología blockchain son los smart contracts, piezas de código que se ejecutan dentro de determinadas blockchain. ¿Qué posibilidades nos proporcionan? ¿Cuáles son los límites de estos smart contracts cuando hablamos de Web3? Bueno, respecto a las posibilidades que nos proporcionan, la principal yo te diría que es la eliminación de la burocracia. Es decir, vivimos en un mundo, ¿no? Sobre todo en el mundo empresarial, que se rige por contratos, ¿no? Imagínate, ¿no? Desde el contrato de alquiler de tu casa hasta un préstamo, hasta cualquier tipo de relación comercial, como te decía, ¿no? De los royalties, ¿no? De percibir royalties. Los smart contracts al final lo que hacen es de una forma automatizada, albergan esta información, estas cláusulas, estas condiciones y lo que hacen es mirar hacia afuera. Esto lo hacen a través de los oráculos. Los oráculos es una palabra, ¿no? Muy extraña, pero simplemente es una conexión del mundo web 3 con el mundo web 2, ¿no? Imaginémonos que sería que, por ejemplo, imaginaos no sé, una industria, ¿no? La agroalimentaria, ¿no? Donde, por ejemplo, tiene un contrato con un seguro, ¿no? Y dice, pues si hay lluvias durante este mes, si se pierde la cosecha, os abonaremos cierta cantidad, ¿no? Lo que va a hacer el smart contract vía los oráculos va a consultar la data meteorológica, esto es el mundo web 2, y en base a esto la va a recoger y el smart contract va a ejecutar diferentes acciones. Al final, los smart contracts lo que vienen es a facilitar, ¿no? Muchísimo las transacciones. Y respecto a limitaciones, yo creo que es demasiado pronto, ¿no? Para hablar de limitaciones, en el sentido que estamos en una early stage, pero sí que es verdad que quizás la principal limitación que tenemos ahora serían las legales, ¿no? Ver en qué ámbitos se aceptan estos smart contracts, ¿no? Al mismo nivel que un contrato habitual. Vale, fantástico. Hemos hablado, ¿no? Entonces, por un lado, de la parte de inmutabilidad, en la cual nadie puede, entre comillas, pervertir la historia, ¿no? Lo que ya ha pasado, puesto que está almacenado. Por otro lado, hemos visto estas características de los smart contracts, ¿no? Para intentar automatizar, eliminar toda la parte de burocracia y demás, y quitar, entre comillas, personas de entre medias, ¿no? Intermediarios, y que bueno, el propio smart contract funcione de una forma más automatizada. Em, a día de hoy, ¿no? Estamos en el año 2023. ¿Para qué se está utilizando Web3? Vale, esta es una muy buena pregunta. Mira, por ejemplo, te voy a poner un caso que a mí es de los que más me gusta porque le veo muchísimo sentido, ¿no? Tú imagínate, y esto me pasa a mí, ¿no? Porque tengo amigos extranjeros, ¿no? De Suiza y de Austria que se fijan muchísimo en propiedades, ¿no? En España, ¿no? Hay turistas, ¿no? Que también vienen como inversores, ¿no? A invertir en España. Si tú quieres hacer esto, ¿vale? Realmente quieres venirte a España a invertir en una propiedad inmobiliaria, te encuentras con muchas barreras, ¿no? Tienes que conocer a alguien aquí, el banco, etcétera. Es un proceso bastante complejo, ¿no? Y a lo mejor tienes que meter en inversiones que son elevadas, ¿no? Para obtener rentabilidad, ¿no? Pongamos 200.000 euros, 300.000 euros. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo? Está habiendo un cambio de paradigma en el sector inmobiliario donde se pueden tokenizar inmuebles. ¿Esto qué significa? Que puedes, por ejemplo, realizar microinversiones en un inmueble. En lugar de invertir 300.000 euros, puedes invertir, por ejemplo, 3.000 euros. Y a raíz de aquí lo que vas haciendo es vas recibiendo rentabilidad mensual y plusvalías en el caso de que haya venta. Esto es un ejemplo solo de real estate, pero bueno, ahora hace poco tenemos a Roofstock On-Chain que ya han hecho la primera venta de una casa vía un NFT. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, y aquí toco el tema NFT, yo sé que está muy manido el tema cripto y el tema NFT, pero nosotros no vemos el NFT, por ejemplo, como un mono aburrido, ¿no? Que perteneces a un club y inviertes o especulas. Nosotros vemos como una herramienta muy útil de transferencia de valor. Por ejemplo, a quien no le ha pasado que se va de vacaciones, ¿no? Que haces una reserva de una semana para dos personas y por lo que sea surge un imprevisto de última hora y a día de hoy en el paradigma web 2 que tenemos
ya has hecho la reserva, ya la has perdido, ¿no? Salvo que puedas cancelar, pero normalmente pierdes casi todo, ¿no? Y más si te pasa cuando se acerca la fecha, bueno, o una entrada a un festival, etcétera. A día de hoy, todo esto con NFTs ya puedes hacer esa transferencia de valor, ¿no? Comprar un pack con una equivalencia 1:1. Ya si vamos a casos de Web3, pues bueno, a nivel mundial, ¿no? Podríamos hablar, pues, por ejemplo, de casos de trazabilidad, por ejemplo, ¿no? El otro día estaba hablando, ¿no? Con un industrial que se dedican al ámbito de la automoción, ¿no? Imaginaros, para fabricar un coche, ¿no? La cantidad de piezas, ¿no? Que hay alrededor y la coordinación que tiene que haber. Pues bueno, me comentaba que tenían muchísimos problemas, ¿no? Porque trabajaban para una empresa muy grande automovilística y en el momento que llegaba un componente, ¿no? fallido, no tenían la forma de demostrar qué había pasado durante el camino, ¿no? De alguna forma, quién era el culpable. Todo esto blockchain, ¿no? Como hablábamos, que es inmutable, lo que hace es dejar un registro o una traza donde se queda todo absolutamente registrado y lo que haces es, pues bueno, sobre todo esta transparencia y esta trazabilidad que al final se traduce en reducción de costes. Pero sobre todo a mí como os decía, ¿no? Los casos que más me gustan siempre van a ser los de tokenizar activos, ¿no? Y esto al final no es nada nuevo, ¿no? Pero este concepto de multipropiedad o microinversiones donde nosotros tenemos un wallet y a partir de ahí vamos percibiendo y vamos moviendo el valor, para mí es un cambio bastante importante, ¿no? Igual que os decía, por ejemplo, ¿no? En el caso de la data, ¿no? Pongamos el caso de la data porque es también muy gráfico por ejemplo, en el ecosistema Web 2, cuando tú a día de hoy utilizas una aplicación, cuando una aplicación es gratis, cuando un producto digital es gratis, realmente el producto eres tú. Es decir, son tus datos, ¿no? Y casualmente se utilizan para entrenar algoritmos que van en tu contra, ¿no? Respecto a la experiencia de usuario. El paradigma Web 3 lo que permite es que si tú, por ejemplo, quieres que se desarrolle un algoritmo, ¿no? Y se necesita datos de ciertos ámbitos, que tú puedas, por ejemplo, obtener valor a partir de tus datos. Es decir, yo te doy mis datos para que tú entrenes un algoritmo y yo recibo a cambio tokens, que al final es dinero, ¿no? Que lo puedes cambiar en dinero fiat. Casos a día de hoy hay muchísimos, ¿no? Depende al ámbito que te muevas, ¿no? Pero, por ejemplo, también vemos una utilidad muy grande, ¿no? En todo lo que es el tema del engagement, ¿no? Lo que llamamos las tarjetas de fidelización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estas que nos regalan y que ya ni las queremos, ¿no? Que incluso regaladas sin registro de fricción, ya no las queremos, ¿no? Pues al final todo este tipo de fidelizaciones, por ejemplo, de engagement, no tienen sentido cuando todo lo puedes llevar a una wallet digital, ¿no? Que es el concepto de ownership que os hablaba. Pero bueno, casos hay muchos, puedo continuar contando más, pero a grandes rasgos para mí estos son quizás los casos de usos más interesantes a día de hoy. Perfecto. Has comentado tres cosas súper importantes, ¿no? O tres casos de uso nuevos. Uno sería el concepto de propiedad que nos proporciona la parte de blockchain, ¿no? Que es súper importante y más encima cuando estamos relacionando con una propiedad de una entidad física. Es decir, la propiedad no es simplemente el tener, ¿no? Como salió el boom hace unos cuantos meses de los 1001 dibujitos, ¿no? que se montaban y demás, y que bueno, te marcaba la propiedad de ese dibujo, sino el cómo llevarlo al mundo real para que esa propiedad física esté reflejada en este caso, en algo que es digital, que podría ser, por ejemplo, un NFT. Por otro lado, también has hablado del tema de la trazabilidad, ¿no? Que es un poco también el resultado de la inmutabilidad, lo que me parece súper interesante. Y este último, ¿no? Que has comentado, que es un poco el identificarte tú como usuario, pero de una forma también anónima, ¿no? Con el tema de esta tarjeta de fidelización. Con lo cual, yo creo que hemos cubierto sobre todo los casos de uso que puede tener la tecnología blockchain aplicada a Web3. Me parece súper interesante todos los detalles que nos has proporcionado. Quería preguntarte, ¿no? Comentabas que Web3 sería una evolución de Web 2. A día de hoy, para el común de la persona, ¿no? Que no queramos hacer cosas más allá ni temas, ¿no? Un poco más de expertise, como tú comentabas hace un momento, para el común de los mortales, los usuarios de Internet, ¿dónde podemos hacer a día de hoy uso de la tecnología Web3?
Bueno, esta pregunta es bastante complicada. ¿Dónde te refieres a dónde puedes ir y probar algún producto Web3, ¿no? Eso Por decirlo de es. alguna forma. Pues mira, te voy a poner un ejemplo ultra sencillo que es hasta demasiado simple, ¿no? Pero es que a mí me gusta mucho para ilustrarlo. Daros cuenta un poco al punto de saturación, ¿no? Que hemos llegado en el ecosistema Web 2, que por ejemplo, ¿no? Fijaros que cuando salió la televisión, ¿no? Iba por canales, ¿no? Tenías la primera, la segunda, etcétera, ¿no? Cinco, la sexta, y nos acostumbramos, ¿no? A informarnos, ¿no? Porque solo había televisión y prensa, a informarnos en la televisión por canales, ¿no? Fíjate que veías uno u otro, ibas cambiando. Después, cuando pasamos a Web 2 con las redes sociales, hay que darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre con las redes sociales. Estamos hablando de que al final nuestro televisor pasa a ser nuestro smartphone y tú entras a Instagram y estás viendo 500 o 1000 canales, depende de los seguidores, a la gente a la que sigas, o 100 a la vez. Y es que los estás viendo a la vez, pero los estás viendo con publicidad. Fijaros, ¿no? Desde este punto de vista, si hemos retrocedido, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos muy simples, que aparte nosotros los utilizamos el día a día. Por ejemplo, a mí hay uno que me gusta mucho, que es Discord. No sé si lo conocéis, pero bueno, Discord es un sistema, ¿no? No sé si calificarlo como, bueno, en Web 2 sería Slack, ¿no? El análogo, es una especie de plataforma, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, la utilizamos para trabajo, donde te conectas con la gente, ¿no? Para hacer videollamadas, compartir archivos, etcétera. Y lo que tiene curioso Discord es que va por servidores, ¿vale? Y cuando estoy hablando de servidores es que si tú, por ejemplo, estás, por ejemplo, en Midjourney de IA, solo lo puedes utilizar desde Discord y simplemente a ti te invitan a ese canal, tú entras y el concepto de Discord es que yo, por ejemplo, tengo una inquietud, que es la IA, y lo que hago es entro a un servidor donde hay unas personas, una comunidad que compartimos los mismos valores, que tenemos el mismo interés en Midjourney, ¿vale? Entonces aquí no hay publicidad, hay una privacidad total de mis datos y estoy consumiendo información por valores compartidos, ¿no? Y otro caso que me gusta mucho es el del navegador Brave. Es muy curioso porque tiene un modelo de negocio muy disruptivo, porque Brave lo que te hace es, vale, tú en los navegadores de Web 2 lo que te hace es que, como hablábamos anteriormente, ¿no? Te hinchan a publicidad. Brave lo que te hace es decir, hey, yo no te voy a poner publicidad, pero tengo algún contenido que sí que tiene publicidad, pero a cambio te voy a recompensar con tokens. Es decir, tú por ver esa publicidad recibes tokens, que estos tokens los puedes cambiar a dinero fiat. Esto para mí son dos aplicaciones muy sencillas, ¿no? Y que nosotros las utilizamos el día a día y que la verdad que esto se traduce a que la experiencia de usuario es mucho más segura y mucho más amable, ¿no? Y al final pasamos muchas horas delante de las pantallas y esto es algo de agradecer. Fantástico. Muy buen ejemplo, además. Me ha encantado. Sí, sí, es que es muy práctico, la verdad, yo os lo recomiendo. Te voy a poner todavía en más apuros. ¿Qué nos espera en los próximos años? ¿Cómo será esa implantación de Web3? ¿Será todo Web3? ¿Será una mezcla entre lo que conocemos ahora mismo, nuestro Web 2 y Web 3? ¿Cómo funcionará? Vale, esta pregunta es muy interesante. Otra cosa que me gustaría remarcar es que la primera parada de Web 3 realmente es la data, es el cloud y es ahora es la inteligencia artificial, ¿vale? Y digo ahora porque está tomando un papel mucho más relevante, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿vale? Nosotros lo que estamos observando es que Web 3 está realmente en una early stage. ¿Qué significa esto? Pues que probablemente, a lo mejor, Alberto, no tienes un wallet en MetaMask, ¿no? Que es tu monedero digital, ¿no? Cuando te hablaba del caso de Brave, estoy hablando que estos tokens, o sea, que este navegador hay que conectarlo a tu wallet de MetaMask, ¿no? Y esto es el concepto de ownership que hablábamos previamente.
Entonces, lo único que te puedo decir es que sí que es cierto que Web3, la principal carencia que tiene ahora son los pocos casos de uso que existen, pero lo que también estamos observando es que está en continuo desarrollo desde todas las diferentes áreas que apuntan a Web3. Y creemos también que la disrupción tan potente de la IA, creemos que va a acelerar todo este proceso, pero realmente, si tuviésemos que hablar en términos de adopción, los datos que sí que tenemos es que y fijaros, ¿no?, que cripto también es una parte de blockchain, pero no es tampoco no es la esencia central. Blockchain sí que es mucho más core. Lo que sí que sabemos, los datos que tenemos, es que la adopción de cripto, ¿no?, que es la punta de lanza de blockchain, ha seguido la misma curva es decir, los 8 primeros años de blockchain han seguido los 8 primeros años de la adopción de Internet. Es decir, digamos que a los 8 años de edad siguen la misma curva, ¿no?, y de números de usuarios. Entonces, no sabemos exactamente nadie realmente, ¿no?, porque estamos todos explorando, ¿no?, y en una fase de discovery de cómo acabará cuajando. Nosotros lo que sí que te puedo decir es que a nivel lo vemos el día a día, ¿no?, pues con alumnos y con empresas con las que colaboramos, es que las empresas más punteras a nivel de tecnología sí que están todas experimentando y viendo qué verticales pueden ser las más interesantes para obtener rentabilidad también. Perfecto. Última preguntilla. Hemos estado un poco bichando por ahí, sabemos que estáis preparando un hackathon en Valencia sobre Web3. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar en él? Bueno, pues esto viene al hilo de la pregunta anterior. Como nos dimos cuenta que faltaban casos de usos reales, nos planteamos de decir, oye, ¿y si traemos a 10 empresas Tier 1 a Valencia a hacer un hackathon que nos planteen retos y que lo resuelvan nuestros alumnos de Web3 MBA? Y si te soy sincero, comenzamos hace un mes y medio, casi a puerta fría. Me dirigí a muchísimas empresas y todas punteras, y la verdad que lo que nos hemos encontrado es con una grata sorpresa. Es decir, al final pues nos hemos encontrado que vienen a plantear reto empresas como Google, como Mango, como Telefónica, como Bizum, como Iberdrola, KPMG, etcétera. Es decir, al final lo que hemos visto, ¿no?, y estamos trabajando ahora con ello, es muy interesante, ¿no?, porque al ver los retos también ves sus inquietudes, ¿no?, y ves como cada player interpreta esta capa tecnológica, porque al final es una capa tecnológica a su forma, ¿no?, y está buscando avanzar en diversas verticales. Por tanto, lo que nos vamos a encontrar, pues alrededor de 120, 130 personas, ¿no?, entre mentores y alumnos, de viernes a domingo, intentando resolver retos apasionantes, intentando pues escribir su nombre, ¿no?, en esta cruzada del cambio al paradigma Web3. Muchísimas gracias, José, por compartir con nosotros este capítulo, por toda la información que nos has dado desde el punto de vista de Web3. Muchísimo ánimo con el hackathon y, por supuesto, con todo el éxito que estés teniendo con el MBA. Muchas gracias, Alberto. A vosotros. Pues y a todos los demás, pues nada, os esperamos para los siguientes capítulos de nuestro podcast. Un saludo, hasta luego. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.